Seguimos en Valencia en Abierto. Hoy venimos muy románticos y es que, como les decíamos, la noche de San Juan la tenemos ahí a unas horas y es una noche mágica de rituales en la que se piden muchos deseos, entre otros el amor. Pero hoy queremos centrarnos en por qué hay algunas personas que se enamoran tan fácilmente, qué hay detrás, ¿hay alguna razón en especial? Nos vamos a hacer las preguntas. Manu Seguín, buenas tardes. Primero, buenas tardes. Vamos a hacer las preguntas con encontrar respuestas con nuestro psicólogo, Enric Valls. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, con muchas ganas. Bueno, pues así de románticos venimos. ¿Es verdad que algunas personas se enamoran más fácilmente que otras? Sí, así es. Y para que lo sepan nuestros espectadores tenemos que explicar qué diferencia hay entre el enamoramiento y el amor. Vamos a decir que el enamoramiento es como una fase química y biológica, emocional, donde la persona tiene muy presente el eterno y, que es la idealización, donde la persona ve al otro como incomparable, inmejorable, y entonces entra en una dinámica en el que no ve ningún error. En esa idealización, que normalmente dura entre 9 meses y 1 año y medio, es cuando se forman a veces muchas parejas y baja la idealización y es cuando aparece el amor. El amor es cuando se ve lo real, cuando se ven los defectos, porque ha bajado ese nivel químico hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que confunden enamoramiento con fascinación. Y entonces la fascinación no es enamoramiento, la fascinación es ese primer chute de adrenalina y de sustancias químicas que dices que lo veo y me encanta, ¿no? Entonces confunden y entonces, claro, dicen es que siempre me estoy enamorando. No, no es enamoramiento, es esa primera fase, porque el enamoramiento es cuando se da las caricias, las miradas, los gestos. La persona tiene la necesidad de hablar constantemente. Entonces esa es la diferencia. ¿Cómo se diferencia? Entonces, porque la línea está muy marcada, ¿Cómo diferenciamos un estado de otro, Enric? Cuando vemos que por ejemplo, no hay intimidad, sí, o solamente es puro sexo, pura química, no hay vamos a decir, un interés por el otro, no hay esas ganas de hablar, o la persona refiere cuando está enamorada que tiene esas mariposas en el estómago. ¿Sí? Eso es hormonal también, ¿no? Es ese chute de idealización. Entonces, cuando eso no se da, no es enamoramiento. Es fascinación, llega verano, llega época de amores rápidos. ¿Qué pasa? Tiene mucho que ver con esta parte biológica que nos estás explicando, tiene que ver también con la parte de sensaciones, de cómo vivimos esta época, o tiene que ver con que quien está libre está en una edad que es más fácil enamorarse rápido o tener más fascinación. Es un poquito de todo, ¿no? Es un conjunto de muchas cosas. Es cierto que depende mucho de la persona. Hay personas que no quieren compromiso, hay personas que tienen esa libertad y quieren seguir conociendo gente y no hay ningún tipo de vínculo, ¿no? Y luego hay otras personas que sí que desean tener pareja pero no pueden. El otro día una persona me comentó que nunca se enamora. Y ahí psicológicamente hay un patrón que es el miedo quizá al rechazo, o porque ha habido un dolor anterior que no ha sabido elaborarlo y que eso le genera un poco compromiso con nadie por miedo a ser dañado. Mochilas emocionales, Enric, en definitiva. Así es, mochilas emocionales que a veces la persona va en ese piloto automático y es incapaz de saber el porqué, ¿no? Y entonces encontramos eso, es que no tengo suerte en el amor. Bueno, ¿y cuántas personas o cuánto tiempo, cuántas veces lo has intentado? Y te dicen 5, 10, 15... Ahí hay algo, ¿no? Algo ocurre. Luego también hay personas que están enamoradas, pero tienen miedo de decirlo, por ese temor a que le digan que no. Y entonces son esas personas que la gente suele tildar como introvertidas o que no expresa nada, y en el fondo, por dentro, es una tormenta emocional. Es un grave error esto, Enric. Efectivamente, porque lo que hay que hacer es verbalizarlo, afrontarlo y normalizarlo. Expresar sentimientos, Manu. Expresar sentimientos, pero Enrique, ahí tengo que hacerte la pregunta y es ¿cuántas veces nos podemos enfrentar a ese no? Porque en todo ese tiempo de fascinación, muchas veces lo callamos, otras lo hablamos. ¿Cuántos no somos capaces de aguantar?
Es muy buena pregunta. También ahí dependerá de la capacidad de resistencia de la persona, ¿no? Pero sí que es cierto que no estamos entrenados a que nos digan que no. En el amor, precisamente. En el trabajo, bueno, pues uno va también elaborándolo. En el amor como que duele más. Duele más, sí. ¿Por qué? Porque hay una implicación emocional. Y entonces, como cuando hay un deseo y ese deseo no se viene recompensado, entonces ese dolor cuesta. Pero esto es como todo. Al final, cuando alguien le dice 5 noes, pues se va normalizando, familiarizando. Luego también hay que decir, uy, ¿por qué me dicen que no? Quizá hay algo de mi personalidad que pueda cambiar. Una pregunta que muchos se harán ahora mismo de cara a la llegada de estos rituales como el de hoy a la noche, lo decía Silvia al empezar, Noche de San Juan, y es ¿cuánto le podemos pedir al amor? ¿Cuánto le podemos pedir al enamoramiento? ¿Y cuánto tenemos a lo mejor que dejar de pedirle a la fascinación? Uy, es una pregunta muy filosófica, es complicado también responder simplemente, ¿no? A ver, al final es cierto que no elegimos cuándo nos enamoramos. Yo no puedo decir mañana a las 4 de la tarde voy a enamorarme de alguien. Es algo que funciona por conexión biológica, por conexión de afinidad, por valores, y entonces a veces, bueno, pues debemos un poco de gestionar eso. Ahí debemos también de, bueno, pues de no frustrarnos si no sale ese amor, porque cuando uno más lo desea, es cierto que a veces se frustra mucho más. Por ejemplo, una de las pautas que decimos en terapia a la hora de personas que quieren buscar pareja es que no vayan, por ejemplo, y se apunten, vamos a decir, a una afición por la búsqueda de una pareja, sino simplemente vayan para conectar con esa cosa que le hace estar bien, y si aparece alguien, fantástico. Porque entonces si no aparece el síndrome del cazador o de la cazadora, que eso genera rechazo en la persona que lo vive, porque, uy, esta persona muestra cierta ansiedad, ¿no? Entonces ahí debemos de intentar disfrutar. Síndrome del cazador o cazadora. Bueno, lo que estamos aprendiendo hoy, Manu, con esto del amor, con esa tendencia a idealizar. Y la pregunta, por ejemplo, esto del flechazo, Enric, según la teoría, ¿no existiría? ¿O sería enamoramiento? ¿Sería idealizar? Pues el flechazo entra dentro de esa fascinación, sí, y entonces entra dentro de ese enamoramiento, porque la persona entra en esa conexión neuronal y ahí empieza a conectar con el otro, ¿no? Y es entonces cuando tiene ese deseo, esas ganas, esa también exclusividad inconsciente, ¿no? El otro día una persona, y aquí también entraríamos en debate, me comentó un compañero, ¿no? Dice, ¿puede ser una persona estar enamorada de 3 personas? ¿A la vez? Buena pregunta. Claro, la respuesta es, pues, depende. Depende, pero sí que es cierto que hay una corriente ahora que refiere que existe el poliamor, que muchas personas pueden estar enamoradas, aunque hay otra corriente que nos dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es exclusividad, es quiero estar con la otra persona, quiero estar a solas y no veo más allá, porque lo que necesito es conectar con la otra, ¿no? Claro, con lo cual lo del poliamor no existiría en este caso. Yo creo que lo del poliamor nos daría para otro programa, ¿no? Larga, pero yo quería preguntarte, Enric, porque cuando tenemos esa cantidad de amores en tan poco tiempo, o de enamoramientos o de fascinaciones, y volviendo al principio, hay cierto escapismo de nuestra vida, puede haber cierto escapismo de la realidad que sea una vía de salida a otras frustraciones también. Sí, hay personas que también repiten, por ejemplo, parejas y no quieren vamos a decir, esa continuidad, porque es una forma también de escape a esa frustración diaria, o incluso también miedo al compromiso. Hay personas que no quieren ese compromiso porque les va a suponer un esfuerzo extra al que ya tienen. Ahí es aconsejable que, bueno, acudan a la terapia un poco para elaborar esas frustraciones o ese malestar, porque al final estamos conociendo a otra persona que podemos hacerle daño, ¿no? Entonces no somos carne, ¿no? Somos también emociones, y a veces eso genera mucho dolor. De ahí que aparezca un fenómeno que hay personas que, como tienen ese miedo al compromiso, se da el ghosting, que es cuando desaparecen y no dan ninguna explicación. Que es doloroso para la persona que lo vive, ¿eh? Tenemos que recordar, Silvia, que en esto del amor siempre juegan 2 personas, y eso es importante. Sí, cabe remarcarlo, ¿no? Es importante. Bueno, pues cómo manejar sentimientos, cómo saber si estamos enamorándonos de la persona adecuada o no, si es fascinación, si idealizamos demasiado, pero sí que es verdad que hay personas más enamoradizas que otras. ¿Esto de qué depende al final, Enric?
Bueno, ¿Qué hay detrás de una persona enamoradiza? Lo que comentábamos, ¿no? Confunden enamoramiento con esa fascinación, ese deseo, esas ganas, ¿no? de conectar con el otro, y entonces van saltando de relación en relación y dicen, uy, es que me he enamorado a primera vista. No, decíamos que el enamoramiento es esa fase que suele durar como decía, entre 9 meses, 1 año y medio, y es como esa necesidad intensa de estar con el otro, ¿no? Y de querer conectar, querer saber. No hay conversaciones cortas, de hecho siempre están hablando constantemente de cualquier cosa, porque hay esa conexión entre dos personas. Buscar ayuda no está mal tampoco en esto, ¿no, Enric? Buscar ayuda cuando ¿qué? Cuando hay detrás una persona insegura, con muchas relaciones fallidas, buscar la mano de profesionales también, ¿no? Para ayudarnos a gestionar, a saber, a cambiar algo. Sí, en ese caso sí que podemos recomendar ayuda profesional para ver qué ocurre o en qué está fallando. Claro. Pues oye, es que mira, resulta que me estoy empeñando constantemente o no me funcionan las parejas, ¿qué ocurre? Cuando pasa una vez, bueno, es algo puntual, pero cuando se repite cierto patrón, algo está sucediendo. Manu. Algo está sucediendo, Silvia. Siempre sucede algo. Pero antes de primero, sé que vamos justos de tiempo, Sí. pero hoy a la mañana nos ha llegado una imagen que quería comentar con vosotros porque creo que aquí cubrimos un poco todo. Vamos a verla. Si nos la ponen los compañeros, esta imagen es taxonomía de generaciones. Muy rápido, Enrique. Aquí lo que estamos viendo es pues una imagen que ha llegado a la mañana de redacción que reparte las generaciones por fechas, por población, pero también por circunstancias, historias y por rasgos característicos. Desde la austeridad de los 30 a la irreverencia de los del 95-2010. ¿Qué nos puedes decir de esta imagen? Bueno, pues que son unos datos interesantes. Podemos ver que la fuente es del INE del año 2015 y bueno, es una forma de clasificar ciertas generaciones, ¿no? Es interesante. Habría que ver cuál es también la finalidad de esta clasificación, pero bueno, es como vamos a decir, un esquema en el cual nosotros nos podemos basar, pero cuando generalizamos es un error. Porque es, claro, por ejemplo, podemos observar generación millennials. Es un rasgo característico de la frustración. Y claro, es como algo general que tampoco ayuda, ¿no? Ayuda. Es decir, que si nos llega por WhatsApp, como siempre, con pinzas y a estudiarlo en profundidad otro día. Efectivamente, comprobarlo por nuestra cuenta. Bueno, pues así de románticos ha venido nuestro psicólogo Enric Valls. Gracias por estar como siempre con nosotros y aportar datos que nos gusta. Así que tengas un buen fin de semana. Igualmente, a vosotros. Venga.